Ya estamos enlazados desde República de Venezuela, desde Caracas, con nuestro hermano Rafael Cabas Arabia, quien nos va a compartir el mensaje de la palabra en esta mañana en vivo y en directo desde Caracas, Venezuela. Hermano Rafael, muy buenos días, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Gracias una vez más por estar predispuestos siempre a compartir el mensaje de la salvación a través de las ondas de Cristo bendice siempre su S. Hermano Rafael, muy buenos días. Damos el cambio. Adelante. Que Jesús te bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente para exponer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día 1805-20 del 23, saludando a mi hermano Ormedo Poaquiza, también saludando a Betel Radio Online, Luciana Radio TV y Roldán Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, emisoras que dedican su tiempo a la palabra de Dios y a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque debemos recordar que es para su gloria, que es para su honra. Solo somos unos instrumentos que predican la palabra de Dios, pero somos instrumentos de la palabra de Dios. En su palabra hay poder para regenerar a cualquier persona en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin ser más, sabiendo que la palabra es poderosa, muy poderosa la palabra de Dios, y vuelvo y repito que la gloria es para nuestro Señor Jesucristo y la honra es para Él en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra en el libro de Génesis, ya sea orado previamente por esta predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis 22 del 1 al 6 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moraim, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, a su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Esta predicación lleva por título Dame lo que más quiere. En nuestra vida, siempre en nuestra vida cristiana, siempre se va a exponer algo. Cuando algo quieres, lo quieres mucho en el camino del evangelio, cuando estás aferrado mucho a algo, Dios te va a pedir aquello que amas, aquello que quieres, aquello que amas mucho. Y hay veces que Dios te va a poner entre la espada y la pared a que decidas. O es tu hijo o es la palabra de Dios. O es tu negocio o es la palabra de Dios. O es tu pareja o es la palabra de Dios, soca, macanda, la masella, la masoja. Porque hay veces que podemos llegar a tener nuestro amor dirigido más hacia las personas, hacia un objeto, o puede estar dirigido hacia un negocio, o puede estar dirigido a otras cosas, o hacia una persona, ya sea mujer o ya sea hombre, ya sea hijo. Y eso pasa, en el cristiano pasa mucho eso. Yo he visto personas, cristianos y cristianas, que han estado avanzando en los caminos de Dios, pero a veces tienen su mortificación, o a veces tienen en su mente lo que es el negocio, o a veces tienen en su mente aquello que aman mucho, no lo deja avanzar, no lo deja dormir. Y escrito está que al rico no lo dejan dormir las riquezas. La preocupación de que algo le vayan a pasar a esas riquezas, ya sea negocio, ya sea a carro, ya sea a lo que sea, la persona está angustiado en que algo le puede pasar a esas riquezas, porque si el vigilante o que alguien lo vaya a robar o algo. O cuando alguien tiene hijos o hijas muy hermosos, usualmente la persona siempre anda preocupado de que va a venir cualquier bandido por ahí, se va a empatar con su hija o va a hacer un noviazgo con su hija o un noviazgo con su hijo y se lo va a llevar lejos.
Y una de las cosas que la persona debe de saber que todo el que cría hijos, estamos hablando que son flechas que usted está criando. O sea, son flechas que en algún momento van a salir disparadas de su vida. Debemos de saber que usted debe cuidar a su pareja, usted debe de cuidar a su hombre, usted debe cuidar a su mujer, porque eso es lo que se van a quedar con usted. Pero los hijos, recuerde que son flechas y son prestados, tanto la mujer como los hijos son prestados. Y esta predicación cuando dice su nombre, dame lo que más quiere, es porque Dios te va a pedir en algún momento aquello que quieres, aquello que amas mucho, para saber en dónde está tu fe. Si tu fe está depositada en eso que Dios te dio, o tu fe está depositada en el que da las bendiciones, que es muy diferente. Debemos de saber que aquel que da las bendiciones es eterno, es sempiterno, y su señorío va de generación en generación, y Él es el que te puede bendecir siempre tu vida, pero no enfoques tu mente en las bendiciones como si fuera un Dios, porque no son Dios. El que es Dios es el que da las bendiciones. Tenemos que recalcar eso en el nombre de Cristo Jesús. Mira, vamos a seguir leyendo una parte aquí también de la palabra de Dios, pero esta vez del 7 al 14. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oye, cualquiera se asusta. Va subiendo para la montaña donde siempre se hacen sacrificios y no llevas nada de animales. Entonces, si no llevas nada de animales, él se asustó. Él se asustó por causa de lo que estaba viendo. Dice, uy, ¿y qué va a pasar aquí? Entonces sigue diciendo el 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y puso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y lo miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en la zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Dice el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora hay que recalcar algo. Las escenas del sacrificio de Abraham se inscriben en una época donde eran comunes los sacrificios humanos entre los cananeos y el sacrificio del hijo primogénito. Es decir, cuando estamos hablando que en ese tiempo en los cananeos sacrificaban a su hijo. Ojo, estamos hablando de que esto no es pueblo de Israel, esto es un pueblo pagano, esto es un pueblo que adoraba imágenes, un pueblo que adoraba cosas malas, cosas horribles. Y muchas veces habrá pasado Isaac con su padre cerca de esos lugares donde se pegaban gritos, donde estaban sacrificando a su hijo. Quién sabe, la madre de ese hijo esté pegando gritos porque no mataran a su hijo, porque no lo sacrificaban para que no se lo sacrificaran a sus ídolos. Y cuántas veces Abraham y Isaac tuvieron que haber pasado cerca de esos lugares donde se sacrificaban a los hijos a esas deidades extrañas y oscuras. Cabe destacar que cuando Abraham pasa por esos lugares, y siempre había en ese lugar de los cananeos, había esa clase de dogma, esa clase de práctica, cuando se le pide a su hijo Isaac de que lo sacrifique. Abraham asume de que era un dios pagano el que estaba pidiendo eso. Mas, sin embargo, cuando llegan al lugar, es tremendo lo que dice Abraham: subiremos, adoraremos y regresaremos. Porque él tenía confianza en lo que Dios le había prometido. El mismo Dios que le dijo que su descendencia sería más grande más grande que las estrellas y que sería tan numerosa como la arena del mar. Cuando le dice Dios a Abraham esa palabra, Abraham creyó tanto
a esa palabra, que sabiendo que le habían pedido a su hijo como sacrificio en un holocausto, para sacrificarlo en un holocausto, él sabía que subiría a esa montaña y regresaría porque su confianza estaba en Jehová de los ejércitos. Su confianza estaba en él. Él sabía que aquel que le prometió algo no se iba a retractar de aquello que le prometió. Cuando Dios te promete algo, cuando Dios te da algo a ti, no se retracta de aquello que te dijo, de aquello que te dio, no se retracta. La persona es aquella que se desalinea de aquel propósito que Dios puso en esa persona, pero la persona, tan Dios como tal, no se retracta de aquella bendición que había prometido ahí. Entonces era tremendo porque para mitigar aquella ira de los dioses paganos, de lo que se sabía de los cananeos, por eso que se sacrificaba a esas divinidades, se les sacrificaba los hijos primogénitos. Mas se enteró después, el mismo Abraham y también Isaac se enteraron de que no se estaba refiriendo a una entidad pagana, sino se refería a Jehová de los ejércitos, aquel que extendió los cielos con sus manos, aquel que es poderoso como cuando sacó el pueblo de Israel. A él es poderoso para hacer todas las cosas que él quiere hacer contigo, la hará. Si te deja que él te mordee, si te deja que él te mordee, si te deja que él te llene de su poder, que te llene de su palabra, él va a hacer cosas grandes contigo. Por eso Dios te dice hoy, dame lo que más quiere, dame lo que más quiere, porque si le das lo que más quiere, él va a duplicar tus bendiciones en gran manera, porque has puesto tu confianza en él y no en el hombre, no en los hijos, no en la familia, sino has puesto tu confianza primeramente en él, sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cristo Jesús es el que te da las bendiciones. Cristo Jesús es aquel que mordea tu vida. Cristo Jesús es aquel que cambia de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Dios te dice, dame lo que más quiere, dame lo que más quiere. Mira lo que me dice la palabra de Dios en Juan 3:18, me dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando crees en Dios, cuando crees en el unigénito Hijo de Dios, a Jesucristo, le das tu confianza, Él no te va a defraudar. Él no te va a defraudar porque estás poniendo tu confianza en Él. Cuando una persona no confía en Dios, cuando una persona está confiado en lo malo, cuando una persona no está centrado en la palabra de Dios, hay muchos sinónimos en su vida de lo que es confianza o lo que es confianza. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando estás confiando en lo malo, cuando no estás alineado con aquello que Dios quiere, hay una confianza que tiene una mala definición. La confianza no está basada en Dios, sino está basada en el miedo o está basada en lo malo. Entonces cuando esa confianza surge del miedo, entonces cuando hay una confianza que surge del miedo, te falta fundamentarte en la roca, oración, lectura, te falta. Entonces es necesario que aquella persona no empiece a hacer conjetura y una definición de los recuerdos. Pero cuando alguien está apartado un poco o te has desalineado de lo que Dios quiere que te alinees, hay unas definiciones en nuestra vida basadas en el recuerdo, pero de lo malo de la familia, de lo que le ha sucedido a la familia, de lo que le ha sucedido lo malo a la persona. También se consideran también cosas y tenemos una definición constantemente de acontecimientos por lo que ha pasado en nuestras vidas y lo que ha pasado en la vida de nuestros familiares, y eso no es la bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque estamos hablando que son recuerdos de tu familia, de cosas malas que han pasado en tu familia por generación y generación. Hay una imaginación basada en lo malo, hay una imaginación basada en lo malo. También cuando hay una imaginación basada en lo malo, nuestra meditación es negativa, pensamientos negativos, sueños negativos, porque estamos desalineados de aquello que Dios nos prometió, estamos desalineados de aquello de lo que Dios dijo que íbamos a hacer. Porque cuando Dios te da una promesa, lo primero que hay que hacer es meterse en oración. Segundo, empezar a estudiar en base a aquello que Dios te prometió, en aquello que Dios te dijo, y después que estás estudiando en aquello
aquello que Dios te dijo, es necesario que la persona predique la palabra de Dios. Cuando aquella persona está predicando la palabra de Dios con la unción, con la palabra de Dios, porque está con el conocimiento de la palabra de Dios, su definición viene a ser más correcta por causa de que la persona está basando sus promesas, está basando las promesas y lo que va a pasar en su vida en base a la palabra que está leyendo. Cuando pasa así, hay sinónimos en nuestra vida, pero de lo bueno. Ya la confianza cambia. ¿Por qué cambia la confianza? Porque mi fortaleza y mi confianza surge de su palabra, de lo que estoy leyendo. Cuando empezamos a hacer conjetura, tenemos una definición ya de lo que ya hemos visto de parte de Dios en nuestra vida, en nuestros hermanos, en mi vida, en mis hermanas, en mi familia, pero en base a la palabra de Dios. Cuando hay una consideración, vuelve a haber una definición. Pero ¿qué pasa? Esa definición la vamos a basar en la oración del justo puede mucho, y vamos a basar esa definición en el justo puede mucho porque la oración tiene poder, porque la oración tiene poder. Aquel que está buscando de la palabra de Dios, aquel que está leyendo de la palabra de Dios, esa persona va a experimentar en su vida milagros, va a experimentar en su vida milagros. Ahora tenemos un porcentaje alto de las cosas porque estamos pensando en las cosas que Dios ha hecho en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, lo que Dios ha hecho en mí, en mi vida. Entonces, porque estamos basando nuestra fe en lo bueno. Sabemos que Dios hace milagros. Los milagros vienen de su parte, vienen de Él, porque estamos sirviéndole a Él para su gloria, para su honra. Nuestra imaginación está basada en la palabra de Dios. No es lo mismo que uno base en lo que le sucedió a un padre, a una madre, cuchillo, fuego, cosas que lo dañaron. Pero cuando estamos basando la imaginación en lo que estamos leyendo de la palabra de Dios, la palabra me dice, porque pensamientos de bien tengo para ti y no tengo pensamiento de mal. ¿Y sabe por qué pasa eso? Cuando Dios te dice, dame lo que más quieres, dame lo que más quieres, dame lo que más quieres. Cuando estamos buscando de la palabra de Dios, van a ver en nuestra vida, va a ser una vida llena de oración, llena de virtudes. Ahí van a haber problemas, pero de todos los problemas vamos a salir porque hay poder en Jesucristo, hay poder en la oración, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hay poder en esa meditación que es en base a su palabra. Nuestros pensamientos están llenos de las promesas de Dios porque estamos creyendo en su palabra, porque le estamos creyendo a Él, porque le estamos creyendo de Él, porque sabemos que es para su gloria y para su honra, porque estamos creyendo en su palabra y esa abundancia viene de su palabra porque le creo a Él. Había un joven, para dar un testimonio, a quien un hombre que cada ratico lo robaban. Cuando iba un técnico a su casa, resulta que el técnico le decía que la lavadora tenía cantidades de cosas y era una lavadora nueva. Resulta que el hombre, mira lo que le pasó. El hombre le sacaron la caja de la lavadora y también le sacaron la tina. Y resulta que le cobraron algo así como unos $100 aquí en Venezuela. Y resulta que le sacaron algo que estaba nuevo y bueno. El hombre dijo, bueno, vamos a comprar esto, vamos a sacar esto para llevarlo de referencia. Y no hace falta, aquí en Venezuela antes no hace falta que te saque la pieza completa con solamente el código, con eso lo compra en la tienda, pero el hombre le sacó todo. Y cuando regresó supuestamente y que era la misma pieza y que él había observado y le había hecho algo a la pieza y la reforzó y era mentira, le había cambiado la caja y le había cambiado tanto el motor, la caja y también le había cambiado la tina. Y entonces el hombre le puso una cosa vieja, cobró por algo nuevo y resulta que le puso algo viejo y se quedó con lo nuevo. Resulta que el hombre, el dueño de la broma, se dio cuenta de lo que pasó y cuando se quedó lo que pasó, el hombre empezó a estudiar en base de que sabía que lo habían robado, lo habían estafado, le cobraron bastante tiempo, le cobraron dinero, le pusieron algo viejo, cosa que tocó sacarla de nuevo. Eso tocó sacar de nuevo esa tina, tocó sacar de nuevo también eso para comprarla. Dije, mira, lo siento, pero esta tina que tiene esa lavadora no es nueva. No, que la lavadora tiene solamente un año de comprada. No, esa tina debe tener como por lo menos 7 años la que tiene montada y aparte eso está quebrada. Se sacó se sacó toda esa cosa y se montó nueva. ¿Y qué es lo que
hizo que esa persona cambiara esa actitud sobre aquello? Confían tanto en las personas. Cuando le pasó ese chasco, yo le digo, no, mira, tiene que tener cuidado con la gente que mete, porque cuando tú estás cuidando una de las cosas que más quieres en tus bienes, como tu lavadora, como que es una de las cosas que más quieres, tienes que cuidarlo, entonces tienes que estar más pendiente. Pero te estafaron, papá, te estafaron. Se compró, se puso todas las cosas nuevas, y después que se pusieron todas las cosas nuevas, esa lavadora funcionó fino, y el hombre en base a eso empezó a estudiar sobre eso, y hoy en día sabe bastante de lavadora, el dueño de esa lavadora. Porque cuando tú estás cuidando aquello que quieres mucho, tienes que tener, como dice la palabra, tienes que tener tus ojos abiertos, tener cuidado con las personas que metes a tu casa. Tenga cuidado con las personas que metas a tu casa. Ora siempre a Dios cuando vayas a meter a alguien a tu casa, cuando vayas a invitar a alguien. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús, porque cuando tú metes a alguien a tu casa, recuerda esta palabra: dame lo que más quiere, dame lo que más quiere. Y si dame lo que más quiere, cuida también a lo que más quiere, sea personas, sea familia, sean cosas materiales. Cuídalo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué hago en base a esto? Porque quiero hablar de una analogía para llevarlo a algo. También había otro joven en una ocasión que él tenía un amplificador, y él quería mucho ese amplificador. Un pastor le dice: mire, mijo, yo no tengo amplificador en mi iglesia, regáleme ese amplificador para la gloria de Dios, regáleme, que Dios le va a multiplicar. Cuando el varón le dice eso a ese muchacho, el muchacho se niega. Entonces cuando me pregunta a mí: dale eso, que Dios te va a proveer uno más grande, dale eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo ese pastor no lo conocía, pero sí conocía al muchacho, y yo te decía: si él regala ese amplificador, yo le voy a dar uno más grande. Y él tenía un amplificador Pioneer de 2 salidas, y yo decía dentro de mí: si él regala ese amplificador, yo le regalo este que es de 4 salidas y es mucho más moderno, pero también es Pioneer. Y resulta que el joven se quedó que no me da cosas hacerme de eso. Después que ya no había oportunidad, él me comenta de nuevo. Yo le pregunto y él me comenta de nuevo y me dice que no regaló el amplificador porque es lo que más quería. Entonces él me comenta sobre el amplificador, y yo le decía: mira, te voy a decir una cosa, tú estás viendo ese amplificador que está allá, y era un amplificador grande, fuerte, poderoso, el que yo tenía, mucho más fuerte que el que tenía de él. Si tú le hubieses regalado a ese pastor ese amplificador, yo te hubiese regalado este. No, entonces yo voy y se lo regalo. No, ya perdiste la oportunidad. Cuando tienes algo que lo puedes regalar para la obra de Dios, ten por certeza que Dios te va a duplicar aquello que vayas a regalar, que vayas a dar. Dios te lo va a multiplicar, pero tienes que creer. Y resulta que él en base a eso creyó, y más adelante regaló eso por otro lado, y yo terminé regalándole el amplificador, y lo tuvo él. Porque cuando te deshaces de algo que es pequeño para la obra de Dios, Dios te va a dar algo más grande. Dios te va a dar algo más grande, pero es necesario que creas que aquello que es lo que más quiere, aquello ya sea material, físico o espiritual o emocional, si lo entregas a Dios, Dios te lo va a duplicar, pero tienes que creer en Él. Tienes que creer en Él. También pasó en una ocasión, me comentaron: varón, usted que tiene aparatos así en su casa, ¿usted cree que puede donar una consola con cornetas a la iglesia? Y yo decía: ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Lo que acabas de nombrar. Entonces la hermana me dice: no, hermano, pero usted tiene y Dios le provee. Y yo decía: santo Jesús. Yo me metí en oración y dije: bueno, Señor, yo me voy a meter en oración para ver si a uno le toca regalar eso para esa iglesia, amén, yo lo regalo. Entonces me metí en oración y Dios me dijo: dalo porque lo necesito para mi obra. No es que Dios necesite de algo que yo quiera dar, sino que Dios lo hace por probar a aquella persona. Ok, entonces yo agarré esa consola que era mía y agarré unas cornetas que eran mías y se la mandé a esa iglesia, y yo mismo fui a llevarla a otro estado de Venezuela. Cuando la llegué, la agarraron y la pusieron, y buenísimo. Y esa gente estaban contenta. Cuando yo regreso a casa, ya no tenía la consola, ya no tenía las cornetas. Bueno, Señor, yo creo en ti. Resulta que entre la misma semana Dios me multiplica eso. Me regaló 8 cornetas y me regaló una consola mucho más fuerte y más poderosa, una consola como para montar ya sea hasta curtos en la calle, que tiene 12 canales. Y yo decía: wow, esta broma se multiplicó, y yo decía: gloria a Dios. Y tú sabes por qué pasa eso. Cuando Dios te dice: dame lo que más quieres, dame lo que más quieres. Cuando Dios te pide aquello que estás pidiendo, sea material, emocional o espiritual, carnal, que sea algo que está en tu mente,
algo que está ahí, pero que necesita, que Dios lo quiere para que se sea expandido el reino, cuando sea expandido la palabra de Dios aquí en la tierra, cuando das aquello, sea material, sea monetario, para expandir la palabra, Dios va a bendecir aquello. Hay palabra, hay promesa, hay poder del Espíritu Santo para corroborar las bendiciones que hace Dios para cada persona. Y para ir finalizando, dice en el libro de Proverbios del 11, 24 al 31, dice: hay quienes reparten y les he añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a empobrecer. No retenga, varón. Escuches esa palabra. Hermano y hermano que me escucha, no retenga aquello, délo para la gloria de Dios, confíe en el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo el 25, el alma generosa será prosperada, y el que sacia, él también será saciado. Sacie de ropa, de comida, a aquella persona que sea que se lo pida o no se lo pida, délo. Si usted sabe que lo necesita, délo en el nombre de Cristo Jesús. Dice el 26, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendiciones será sobre la cabeza del que lo vende. Aquí estamos hablando del comerciante. Si usted ve a alguien que necesita, no acapare el grano, délo en el nombre de Cristo Jesús, délo al que necesite. Dice también el 27, el que procura el bien busca el favor. ¿El favor de quién? El favor de Dios. Ahora, dice, mas el que busca el mal, este vendrá, porque la persona que retiene le viene lo malo, le viene lo malo, le viene lo malo. El que retiene la bendición le viene lo malo, ya sea que se lo coma o se lo roben o le pasen algo, pero algo le pasa, porque el que retiene lo que no es de él, Dios se lo quita. Sigue diciendo ahora el 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas, porque esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Sigue diciendo el 29, el que turba su casa, esto es tremendo, tenga mucha atención con esta palabra, el que turba su casa heredará el viento. Si usted turba su casa, heredará el viento. Si usted trata mal a su familia, trata mal a los suyos, trata mal a su esposa, trata con gritos, es pedante, es una persona que agrede, usted va a heredar el viento, porque esos hijos van a crecer, esas hijas van a crecer, y si trató mal, lo van a tratar mal, porque con la misma vara que mida serás medido, y con el mismo juicio que juzgue será juzgado. Sigue diciendo el 29, y el necio será siervo del sabio de corazón. Entonces tiene que tener cuidado. El que turba su casa heredará el viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Dice el 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Dice el 31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Estamos hablando de que aquí habla de una recompensa para el justo, y la recompensa para el que hace lo malo, usted sabe que es el infierno. Así que cuando Dios te dice, dame lo que más quieres, dalo en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Cuando Dios te dice dame lo que más quieres, dalo, porque Dios va a recompensar tu vida en lo material, en lo carnal, en lo espiritual. Dios va a recompensar tu vida, porque el dador de vida, el dador de dádivas es Cristo Jesús, y no hay nadie más. Así que en el nombre de Cristo Jesús, es una bendición haber podido predicar este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por todos los que han escuchado esta palabra, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, para que nuestras bendiciones sean expandidas. Padre Santo, Señor de los cielos, pon en nuestro corazón dar esas cosas a la obra de Dios, Señor de los cielos, dar lo que tú pones en nuestro corazón a la obra de Dios, para que nuestra vida sea multiplicada. Aquel que no tiene ropa, Señor de los cielos, aquel que no tiene calzado, aquel que no tiene vestimenta, Padre amado, Padre eterno de la gloria, aquel que le puede faltarle una cama, un techo, Padre amado, incluso aquel que le puede faltar una casa, y a aquellas personas que le sobran casa, Señor de los cielos, Dios te dice, dame lo que más quiere, dame lo que más quiere, una casa para la obra de Dios, una casa para la obra de Dios, una casa para alguien que no pueda tener casa, hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Dios lo pide en este momento para aquellas personas que no tienen. Cuando Dios te ha multiplicado, cuando Dios te ha bendecido,
bendecido, Dios te va a decir, dame lo que más quiere, dame lo que más quiere, Padre Santo, delante de tu presencia pongo a todas esas personas poseedoras de bendiciones, Padre Santo, para que bendigan la vida de otros hermanos que necesitan más, para que la obra de Dios sea expandida, para que crezca en el nombre de Cristo Jesús, no por el varón, no por la hermana, sino porque tú se lo diste a aquellas personas para que se lo dieran a otros en el nombre de Cristo Jesús. Así que en el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga. Y de Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Recuerda, dame lo que más quieres. Y Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Muchas gracias, hermano Rafael. Gracias por este mensaje que he compartido en esta mañana a través de las ondas de Cristo Bendice Siempre. Si Dios permite, estaremos una vez más la próxima semana, el día jueves, pues una vez más contactando desde Caracas, Venezuela. Hermano Rafael, un gusto también. Bendiciones a usted y a toda su familia allá en hermana República de Venezuela. Dios le bendiga, hermano. Si Dios permite, en próxima semana estaremos en contacto. Bendiciones. Así es que ya hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios desde Caracas, Venezuela. Saludos a todos los hermanos que están poniendo en contacto y que posteriormente también revisan nuestra programación. Este es Cristo Bendice Siempre a Radio desde Quito, Ecuador, todas las mañanas. Desde las 5 de la mañana hasta 6:30 estamos junto con ustedes alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo.